cuando nos vimos superados por el gol y cuando nos hicimos un poco al escenario que había, parece que nos entonamos un poco, y después cuando mejor estábamos en la segunda parte llega ese segundo gol que bueno, supimos reaccionar, pero bueno, ya en los últimos 20 minutos tuvimos que estar muy volcados, dejábamos muchos espacios atrás, ya no había orden, se convirtió el partido en un carro calles. Bueno, disgustados porque no pasamos, pero pensando ya en recuperarnos, en entrenar bien mañana y prepararnos, que el domingo tenemos que volver a enfrentarnos a este equipo. Pero da la sensación de que este Nazario puede competir con cualquiera en esta categoría, ¿no? Sí, es una de las cosas que buscamos. No vamos a bajar nunca los brazos, vamos a pelear hasta el último minuto de cada partido. Lo que no podemos es regalar. Tenemos que salir o tenemos que empezar como terminamos. No podemos dejar pasar 8, 10, 15, 20 minutos porque el nivel de la categoría es altísimo y la penalización es grave. Hoy solo entró un gol, pero ante estos equipos, si regalas 15, 20 minutos, pues lo normal es que te metan un par de goles o tres, te sacan del partido y tus opciones desaparezcan por completo. Pese a la derrota, ¿sacas alguna conclusión positiva de hoy? Sí, saco que todo el mundo está enchufado, hubo muchos cambios con respecto al domingo pasado, que todo el mundo da la cara, que todo el mundo juega, que todo el mundo compite, que todo el mundo se esfuerza. Y bueno, pues eso nos da tranquilidad porque sabemos que tenemos una buena plantilla y que vamos a competir en cualquier sitio y contra cualquier rival. Y el domingo viene otra guerra contra el mismo rival, ¿no? Sí, pero va a ser totalmente distinta. A ellos les faltaban hoy, me parece, 6 o 7 futbolistas titulares. Eso habla del nivel y del potencial que tiene este equipo que tenemos enfrente. Y no se va a parecer a nada esto, ¿no? Esperamos un equipo que venga con herido, porque al final lleva pocos puntos en liga, su objetivo es meterse arriba, entonces esperamos un partido totalmente distinto. Tenemos que empezar a prepararlo desde ya, no podemos regalar absolutamente nada porque si no, lo que comento, ¿no? Regalar en esta categoría te penaliza muchísimo. ¿Qué tal has visto los debutantes? Dani Alvaro, Polo Tía y también a Samba. Pues los he visto a muy buen nivel, ¿no? Tía, ya lo suponíamos que iba a estar a ese nivel porque iba toda la pretemporada con nosotros. Y bueno, Samba y Dani, dentro de la dificultad que tiene, que llevan prácticamente 2 o 3 entrenos con nosotros, pues al nivel de los jugadores que son, ¿no? Creo que Samba hizo un muy buen partido, muy buen desgaste, mucho trabajo, tuvo presencia en área. Y Dani, pues le pedimos hoy una cosa que él no está acostumbrado, la cumplió a rajatabla. Vamos a darle un poco más de margen porque lo que digo, lleva 2 entrenos con nosotros, prácticamente no conoce ni a los compañeros, pero estamos contentos y estoy convencido de que nos van a aportar los 3 muchísimo durante la temporada. Sin embargo, el buen comienzo de liga no tiene, o mejor dicho, este partido no tiene que afectar al buen comienzo de liga en el plano psicológico. No, nuestra idea era seguir vivos en esta competición y por desgracia no lo conseguimos y ahora se acabó. Tenemos que centrarnos en lo que viene. Empezamos bien, pero también sabemos que no vale de nada. Aquí hay que ir entrenamiento a entrenamiento, cada partido competir al límite como si fuera el último. Nosotros estamos en clara desventaja sobre el resto de los equipos porque nos tenemos que adaptar a la categoría. Hay otros equipos, por ejemplo el rival del domingo, que ya tiene mucho bagaje, ya se ve la experiencia de los jugadores, entonces no podemos dejar pasar ni un minuto. Vamos a salir con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y lo que digo, no podemos regalar porque los errores penalizan gravísimo en esta categoría.